Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Negra noche neoliberal que también le podemos decir noche del capitalismo desbocado, en que los millonarios que pueden hacer millones por minuto quieren tomarse el continente. Los Macri, los Piñeras, los Lazo, los Noboa, los Nebot, los Uribe, todos esos quieren ser poder. Esta es la negra noche neoliberal latinoamericana. Y este poder parte de un simple y fácil concepto. Parte de que América Latina es un país donde los indígenas, los negros y los mestizos no han podido dejar de ser pendejos. Con excepción de Bolivia, donde los indígenas han dejado de ser pendejos, de Cuba, donde los mestizos han dejado de ser pendejos, y de Estados Unidos, donde los negros han dejado de ser pendejos. El resto de América Latina es un lugar donde los negros, los indios y los mestizos son pendejos, y los únicos que no son pendejos son los blancos. ¿Y por qué los indios, los mestizos y los negros son pendejos? Porque creen que su cultura, que su idioma, que sus tradiciones, que su medicina es algo inferior a la cultura, a la medicina, a las tradiciones, a la elegancia, a la ropa, a las necesidades, a las costumbres de los blancos europeos. Porque cree que la mejor forma de vivir es siendo un blanco, no siendo un indio, un negro o un mestizo. Y para ser un blanco hay que comprarse el carro más caro, la casa más cara, tener un título profesional de la universidad y tener las costumbres de los blancos en todo, hasta en beber, hasta en drogarse, hasta en ir a misa, hasta en creer en el Dios de los blancos, y siguen creyendo en el Dios de los blancos, un Dios blanco con barbas, barbudo, porque aquí los indios no son barbudos y los negros tampoco son barbudos. Y entonces ese Dios barbudo tiene derecho a decidir la suerte y muerte de todos los demás seres humanos, porque ya nos lo demostró su poder el día que conquistaron América y nos llenaron de pestes. Y no sabíamos cómo diablos es que llegó tanta maldición a este continente, y supusimos que era porque en realidad vivíamos con el diablo. Y así nos quisieron creer todos los curas y sacerdotes que llegaron a América en todas las religiones europeas que nos invadieron. Nos hicieron creer que éramos inferiores y que las pestes nos venían porque habíamos nacido con un pecado original, pero que a ese pecado original lo habíamos multiplicado por 1000, porque nuestras indias andaban desnudas, porque nuestros indígenas adoraban a los denominados ídolos, y esos eran idólatras, y los ídolos eran por supuesto las montañas, el sol, la luna, la tierra, las estrellas, los árboles, las plantas, los pajaritos, los tigres, los leones, los jaguares, las serpientes, todo. No entendía que ellos adoraban a sí mismos y los indígenas adoraban al universo, a las estrellas, a los soles, al planeta, a todo aquello que puebla este y todo el espacio sideral. ¿Cuáles eran más inteligentes? Los que con su vanidad se adoraban a sí mismos, representados en un Dios blanco y rubio, porque ni siquiera Jesucristo era blanco y rubio y ni tenía ojos claros, pero pusieron hasta eso, que Jesucristo tenía ojos claros, pues y era rubio, y la Virgencita era blanca, cuando todos sabemos que los judíos no son blancos, que los judíos son morochitos como los mestizos de acá.
Y entonces, ¿qué diablos pasó? Es así como nos hicimos pendejos. Nos enseñaron en la escuela a ser pendejos. ¿Cómo nos enseñaron en la escuela a ser pendejos? Porque nos enseñaron que había que obedecer a la autoridad. Y la autoridad era el profesor, la autoridad era el teniente político, la autoridad era el cura, la autoridad era el patrón. Y todos eran blancos. Y cuando llegaba alguien que no era blanco, que era un cura negro, un patrón que no era negro, el patrón, el cura, que no era negro, que no era blanco, que no era indio, siempre todos hacían lo mismo. Repetían el mismo discurso, tenían las mismas costumbres, la misma religión, la misma manera de pensar, la misma forma de ver el futuro y el pasado, la misma discriminación racial, la misma conducta sexual que tenía el patrón. Entonces caímos en que el peor patrón era el indio que se hacía capataz. El peor verdugo era el negro que se hacía el consentido del patrón. El peor mestizo era el mestizo que llegaba a tener Mercedes-Benz, a ser banquero y a creerse la mamá de Tarzán en América Latina. Desde ese momento, nuestros militares, esos militarotes que tenemos en América Latina, que uno siempre se pregunta si son más inteligentes, los caballos en que montan o los jinetes. Esa es la gran duda que tenemos. Porque ¿qué es un militar latinoamericano? Se lo dije a Luis Hernández. Es un animal que se diferencia del caballo porque el caballo tiene el casco en las 4 patas y los militares tienen el casco en la cabeza. Pero ¿qué clase de militares? Los militares latinoamericanos. Esos militares como el ministro de Defensa que tenemos ahora, que como cualquier mujer celosa, busca el kikirimiao para decir por qué aquí en Ecuador lo que se pretendió es desestabilizar al Estado y lo hicieron con una estrategia militar planificada desde afuera, que eran incapaces los de aquí de coger unas piedritas y tumbar un caballo, de lanzar cohetes, de lanzar de bombas molotov con pegamento, que no. Como si este pendejo, como él no sabe que estamos viviendo la época del internet, todo el mundo puede aprender a hacer eso por internet, no necesita instrucción militar. Pero como ya sabemos que pertenece a la Escuela de las Américas, de donde salió nuestro querido General Jarrín, recomendado por mi amigo Luis Hernández y recomendado por mi amigo José Gallardo para ser ministro. Qué vergüenza esas recomendaciones. Este discípulo de la Escuela de Torturas de las Américas de Estados Unidos en Panamá, entonces comienza a encontrar como esa mujer celosa que cuando usted llega y le dice, ah, tienes una mancha en la camisa, ah, no llegaste a tiempo, estás con la otra, ah, no me trajiste el regalito, seguramente tienes una moza, ah, ya no me saludas como antes, ya no me besas como antes, ya no te sientas como antes, ya no eres cariñoso con los hijos como antes, ya no eres así, ¿qué estás haciendo con tu plata? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde te metiste? Esa mujer celosa es el ministro de Defensa que tenemos ahora. Y esa es la ministra de Gobierno que tenemos ahora. Que buscan, ¿dónde diablos? ¿Cómo pudo ser posible que unos idiotas indios que siempre han sido para su arado, para su tierra, para andar en el páramo ahí, pudieron llegar a hacernos temblar a nosotros, los señoritos de Mercedes? Los señoritos de Quito, ¿cómo? Nos escorretearon. ¿Cómo se atrevieron a quemar la Contraloría? Desde donde les estábamos disparando. Aprovechando los parqueaderos les metíamos plomo y claro, en lugar de salir corriendo, vinieron y nos quemaron. ¡Qué casualidad! Que no, eso era un complot fabricado porque querían esconder las pruebas. Mentira, señores. Ustedes se refugiaron ahí y como estaba al frente del parque y del arbolito, desde ahí les disparaban a los indios. Y los indios, claro, se dieron cuenta de eso y le fueron y le quemaron pues al bastión que ustedes tenían para hacer toda la quemantazón.
Ustedes provocaron desde el primero, segundo y tercer parqueadero del seguro, de la Contraloría, desde donde les disparaban. Y entonces irritaron a la multitud y se quemó la Contraloría. Pero ustedes tenían que encontrar una justificación. No, 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 no. Por eso, porque queremos vivir como blancos, porque queremos ser serviles a los Estados Unidos, porque queremos ser unos individuos que nos despreciamos a nosotros mismos, es que somos lo que somos. La última rueda del coche de América Latina. Ecuador, que un día con Correa llegó a ser uno de los países que dejó atrás la pobreza, hoy ya no es siquiera adelante de Bolivia. Hoy Ecuador es la última rueda del coche de América Latina. Volvimos a ser lo que siempre fuimos. Nada y nadie. Gracias.